Estamos en comunicación telefónica con un amigo, Sí. un compañero, eh, dirigente gremial, un extraordinario dirigente gremial como es el amigo, insisto, Carlos Minucci. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. La boya, pero de él no recibe. Y bueno, Hola, tampoco. Hola, hola Carlos, ¿cómo estás? Te decía que gracias por atendernos, gracias por la comunicación. no, no, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Carlos, mira, te ¿Me molesto. escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Yo también. Un poquito lejos, pero bueno, parece que estuvieran en Tierra del Fuego. Sí, por acá estamos. Vos sabés Oh, que por acá te queremos mucho y sí, sí, estamos un poquito lejos, ¿no? no, estamos cerca siempre, dale. ¿Cómo andan? Bien, Carlos. Mira, te molestamos por lo siguiente. Sabemos de la corriente política, del gremialismo como está. Queríamos saber cómo se encuentra el sector de la energía en general en el país, dado que, por ejemplo, nos enteramos hoy a la mañana por boletín oficial que tanto el Ente Nacional Regulador del Gas, el ENARGAS, como el ENRE, el Ente Nacional de la Regulación de la Energía, se fusionaron para formar parte del ministerio. ¿Vos ves cómo ves la situación energética del país y este caos que en plena ola polar faltó el gas, hubo cortes de energía eléctrica y la verdad hay un desastre generalizado en materia energética? ¿Qué nos puedes contar, Carlitos querido? Mira, esto sigue profundizándose. Uh -huh. Estamos con un gobierno que está totalmente alejado de la idea de la producción y de lo que parezca. Uh -huh. Esto es porque no se han terminado de entender que la energía eléctrica es importante. Bueno, en este momento eh, muy, tenemos problemas de falta de gas porque no se está trabajando para sacarlo. Uh -huh. Y nos agarra la ola de calor, la ola de frío, perdón, la ola polar en esta zona, como en todo el país. Y bueno, falta gas, falta petróleo. Bueno, estamos en una situación crítica Uh -huh. con un gobierno que tampoco le interesa porque el negocio de ellos es el negocio del manejo de la timba financiera. Después todo lo demás estamos muy mal, en la salud, en todo estamos mal. Uh Y -huh. bueno, y trabajando fuertemente desde el Partido Justicialista, también tratando de cambiar la cúpula de la CGT, así que estamos en una lucha bastante dura en estos días, ¿no? A eso iba, Carlos. La cúpula de la CGT ha demostrado claramente no estar a la altura de lo que el pueblo argentino necesita como columna vertebral del movimiento obrero, porque ahora dejar hacer, como decimos, también es estar de acuerdo, y la verdad es que espanta un poco la falta de reacción del movimiento obrero a cargo, obviamente, ¿no? De la cúpula de la CGT. Vos crees que hay que elegir nuevas conducciones, hay posibilidades de poder hacerlo, o cuál es el trasfondo que vos notás, Carlos? Mira, ellos en noviembre terminan el mandato. Ajá, El problema está en que está totalmente destrozado el movimiento obrero a nivel de dirigentes. ajá, Entonces, estos 9, 12 años creo que está esta conducción, sí, lo único que hizo fue alejarse de la gente. Acuérdense desde Macri, sí, desde el último año de Cristina, que empezaron con el tema del impuesto a las ganancias, que sí. después que ganó Macri dejaron de pedirlo, Ujú. después nos dejaron solos en toda esa lucha contra Macri, después con Alberto no hicieron nada. Bueno, en la época de Macri, acuérdense que es una conducción que perdió hasta el atril, Totalmente. o sea, que le sacaron el atril digo, bueno, y tampoco tuvieron el tupé de renunciar. De acuerdo. Es una CGT que no representa a los trabajadores, está representando intereses que son lógicamente empresarios para congelar y dividir al movimiento obrero como se lo dividió. Así que hoy está el trabajo del Partido Justicialista de llegar a la unidad Ujú. y yo creo que el movimiento obrero también, que nos va a costar un poco más, tenemos que llegar a la unidad para poder recuperar el país, porque tampoco
no serviría de mucho un movimiento obrero destruido, ¿no? Totalmente. ¿Vos crees que esa unidad necesaria, a mi criterio, absolutamente necesaria en ese sentido, un poco está provocando esta proscripción de la líder más importante que tiene la oposición argentina, el presidente del Partido Justicialista? ¿Vos crees que facilita esta persecución que hay en contra de ella para lograr esa unidad necesaria del campo nacional y popular, una renovación de dirigentes con trabajadores que realmente se sientan representados en el corto plazo, es decir, antes de las elecciones de octubre y después de cara al 2027 para cambiar este gobierno? Mira, yo creo que así como hay culpabilidad por parte de diferentes errores políticos, Sí. acá hay un gran ausente en la vida política, que es la que trabajaba para que sea por algo Perón la eligió como la columna vertebral. Uh -huh, Esta CGT con estos gente, para tomarle una idea, desde que este triunvirato con unas caritas u otras, uh -huh, no fueron nunca a hacer un acto de Plaza de Mayo. tal cual. Vos conocés una CGT que en casi arriba de 10 años no hayan hecho un acto en Plaza de Mayo del movimiento obrero. Uh -huh, O sea, realmente están totalmente alejados del peronismo. Creo que ese fue el gran, yo creo que fue uno de los grandes desastres que tuvo el justicialismo, haber perdido la CGT, uh -huh, y ahora hay que recuperarla porque tenemos cerca de 7 millones de trabajadores que están fuera del sistema. totalmente. Entonces, más los desocupados, más 7 millones fuera del sistema, estamos en una situación caótica. ¿Por qué? Porque también ese que está fuera del sistema no aporta a la jubilación, Ajá. va a haber problemas en el tema jubilatorio. Uh -huh, Bueno, todo está generado por la anarquía que generó esta conducción. Entonces nosotros lo que estamos en su momento pedimos uh -huh, fue que convoquen a un confederal, que convoquen a secretarios generales, nunca nos convocaron, uh -huh, y bueno, se manejan con una mesa chica y así terminan, ¿no? tal cual. En la soledad y hablando que van a apoyar a unos, apoyando a otros, como si realmente fueran un factor de poder, ¿no? Tal cual, Carlos. Y esto creo que un poco, esto que vos describís, lo hizo notar primero Pablo Moyano, ¿no? En este triunvirato entre Acuña, Daer y Moyano, que terminó con la salida, ¿no? Del dirigente camionero, justamente en disconformidad con la conducción y el rumbo que estaba tomando la CGT, justamente de alguna manera negociando con el gobierno con el gobierno nacional, mientras el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores, la precarización laboral se llevaba adelante y los despidos masivos sin que haya una reacción de esta característica. Me parece que es absolutamente claro y me animo a decir imprescindible esa renovación y ese cambio de rumbo. Ahora, no corre riesgo, digamos, porque el viernes termina la facultad de delegado del gobierno nacional. Viene por una Mm. reforma laboral. ¿Vos ves que es ese el rumbo que va a tomar Javier Milei después de las elecciones intermedias y de cara al 2027? Una reforma laboral profunda, casi de esclavitud. ¿Vos ves que ese camino se puede profundizar si no hay una renovación de la No, conducción? no. Yo creo que el movimiento obrero va a salir a la calle con la CGT o sin la CGT, como fue en la época de Macri, eso Ajá. olvídate. Lo único que hay es que no podemos creer que con todos los problemas que tenemos, la falta de respuesta del gobierno, un integrante de la CGT vaya al Pacto de Mayo, en el Sí, cual no íbamos a ir, después que vayan a hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional y no hablan con sus secretarios generales. ahí está. Entonces, me da la sensación como que Milei sabe hasta dónde puede jugar. Y cuidado que la CAT, que el otro día se movilizó gente, movilizan a grupos sociales, Uh -huh, hay muchos gremios que no movilizamos todavía, y cuando hubo movilizaciones hemos estado. uh -huh. Bueno, yo creo que no están. Hola, Sí, hola, sí, te escucho. hola, 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 hola. ¿Me hola. escuchás? Yo te estoy ¿Sí, me escuchando. escuchás? Yo te escucho perfecto. Hola. Bueno, y hola. Sí, te escucho, te escuchamos, Carlos. Hola, hola, hola.
Hola, hola. Hola. ¿Me escuchás? Bueno, vamos a ver si recuperamos la... O- eh, Hola. o- Nosotros te escuchamos perfectamente, Barro, Carlos. Barro. Yo ahora sí te escucho, porque antes había un sonido. Ah, ok. ¿Cómo es? No, lo que yo te decía era eso, era que hay una etapa de reconstrucción. Hoy no estamos en otro tema que no sea de la resistencia, y hay que saltar de la resistencia a la acción, A la acción. que es salir a recuperar las cosas que estamos perdiendo, porque cuando las queramos recuperar ya es demasiado tarde. Ujú. Entonces estamos perdiendo un montón de cosas que no se pueden, hoy la apertura de importaciones, Tal cual. la cantidad de locuras que está haciendo este gobierno, y bueno, ya tenemos que salir de la resistencia para comenzar a actuar activamente en defensa del país, ¿no? Porque hoy está en Totalmente. juego la democracia. Así que bueno, la etapa que se está discutiendo hoy en diferentes lugares del movimiento obrero, Sí. salvo en la CGT, es dejar la resistencia y comenzar a trabajar en recuperar las cosas que se están perdiendo. Y para hacer eso hay que salir a la calle, hay que pelear en la calle y hay que volver a las épocas de aquellos que dejaron su vida en defensa de los trabajadores. Así que el dirigente que no esté preparado para esto tiene que pegar un paso al costado. Me parece perfecto y creo que es un poco el reclamo de miles y miles de trabajadores y de muchos aquellos compatriotas, más de 17.000 compatriotas que han perdido el empleo justamente por una falta de defensa activa en la calle, con un plan de acción y lucha que realmente sea representativo. De Tierra del Fuego, la UOM el 31 de diciembre de este año vence un pacto que tiene con las electrónicas, mientras el gobierno nacional sigue abriendo las importaciones. La industria textil en Tierra del Fuego prácticamente desapareció mientras se abren las importaciones y la industria metalmecánica está sufriendo uno de los embates más importantes de la historia de la Argentina, y la reacción de la CGT es realmente de una tibieza inexplicable, sinceramente. ¿Vos crees que es necesaria una reflexión por parte del movimiento obrero en su conjunto y tratar de encolumnarse detrás de una alternativa política que resuelva estos problemas, Carlos? Sí, acordate cuando estuvimos en Río Grande y, ¿cómo es? Y en Ushuaia, Uh -huh, que hablábamos de estos temas y ya se veía venir cómo venía esta mano, uh -huh, y bueno, creo que se dejó pasar mucho tiempo esta CGT, que se había puesto al frente de la resistencia cuando fuimos a llevar la petición contra el DNU, uh -huh, este famoso del 70 que tiene prácticamente todo. uh -huh. Y bueno, pero ahí algo pasó para que de la resistencia pasemos a la retaguardia por parte de la CGT. Totalmente. Entonces, bueno, todo eso nos llevó a una pérdida de tiempo, las luchas intestinales que generaron dentro del peronismo. Uh -huh, Y bueno, todo eso el tema del peronismo se va solucionando de a poco, uh -huh. cuesta, pero se va a solucionar. Y el tema de la CGT es mucho más complicado porque hay demasiados intereses en juego, hay cosas que hay que debatir a fondo para poder tener una CGT, pero bueno, ya lo había hecho Perón, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Así que no queda otra porque está en juego, vuelvo a decir, los puestos de Uh trabajo, -huh. ahí en Tierra del Fuego se van a quedar prácticamente sin trabajo, porque Totalmente. si importan todo y todo, bueno, todo eso es un cambio de paradigma dentro del país y de las provincias. Así que Uh bueno, -huh. hay que trabajar, qué sé yo, así como en su momento fue el Cordobazo, el Tucumanazo, todo lo que hubo, era en defensa de la industria que tenían en cada provincia para vivir. Y acá Totalmente. también, ahora ya se generalizó. Bueno, yo creo que en la Argentina existieron golpes de Estado salvo el del 76, eran que interrumpían las etapas económicas y democráticas porque se trabajaba a favor de la gente. En el Totalmente. 76 fue mucho más sangrienta y hoy tenemos una democracia que es un terrorismo, como dice eh, Cristina, mucho más liviano, pero vos imaginate que porque
le ponen un cartel a un diputado que vive insultando, meten presa a los compañeros en una cárcel federal, Tal cual, tal cual. eh, viven pegándole a los jubilados los miércoles, viven Bullrich tratando de ver que la policía puede entrar a las casas sin permiso de la justicia. Bueno, están haciendo una dictadura Blanda. que demuestra que son los gestores también de la dictadura civil militar, porque siguen con las mismas estrategias que tenían los militares, salvo los desaparecidos, ¿no? Totalmente, por eso era incomprensible y se entiende del lado, digamos, de la justificación que jamás en la vida hemos visto una CGT tan inactiva mientras apalean a los jubilados todos los miércoles, mientras sacan los medicamentos, mientras despiden gente. La CGT está como si nada pasara, evaluando, y cuando toma una acción ya es tardía, es desarmada, desarticulada, y esto que vos contabas, ¿no? El peligro latente que existe Y, en todo el país, la y, pérdida del y empleo, ¿no? por eso te digo, pero la distracción de nuestra fue, mientras ellos se armaban, nosotros éramos generosos, Totalmente. no los perseguimos como ellos nos persiguen a nosotros. Y Macri dejó un tendal y vinieron como ministro de Economía, todos los que vinieron a vaciar el país, después Sí, de Alberto, volvieron para terminar de vaciarlo y lo están terminando de vaciar. totalmente. Entonces, bueno, ese es el gran problema, que el peronismo no agrede ni persigue al enemigo. Y bueno, el gran problema que tenemos es ese. Hoy está toda la estructura del macrismo intacta, trabajando para vaciar. Imagínate que si con Macri llegamos a los 105 millones de deudas, lo que va a dejar este tipo cuando se vaya, no solo va a dejar 300 millones de deudas, sino que va a dejar un país totalmente diezmado, sin industria, sin energía, sin nada. Esto es lo que hay que explicarle a la gente, porque Totalmente. la gente quizás no se da cuenta de lo que está pasando. Ujú. Entonces, con el juego del dólar, con que el dólar va, que La la timba inflación, financiera, el supermercado, todos los días que vas al supermercado se modifican los precios y totalmente. siempre para arriba, y y dicen que la inflación es del 1, y pico. Ujú. Y bueno, si esto pasaba con nuestro gobierno, hoy estábamos destruidos. Totalmente. ¿Eh? Y hubiéramos tenido Hubieran, cadenas hubieran nacionales salido los completas, diarios, carteles, tal cual. el 1,5 de inflación. Y bueno, estamos en una situación muy difícil y bueno, hay que por eso digo, hay que terminar de la etapa de la resistencia y empezar a trabajar para cambiar la historia. Totalmente, Carlos. Bueno, te paso un dato, ¿no? Estoy leyendo el informe del CEPA, donde dice que la evolución del empleo registrado después de un año de la puesta en marcha de la ley de bases, periodo noviembre 2023, marzo del 2025, tenemos en nuestro país 115.353 trabajadores menos registrados. No estamos hablando de Qué informalidad, de bárbaro. precarización, sino que tenemos trabajadores registrados por el sistema, ¿no? Del CIPA, que es el sistema que está dentro de lo que es la verificación de trabajo registrado, 115.353 compatriotas sin trabajo a manos de Javier Milei. Esto me parece que es lo que el movimiento obrero va a tener que revertir, y el peronismo como, digamos, como Y sí, hay que herramienta trabajar también, hay que fuertemente, ¿no? trabajar con el movimiento obrero Sí, y hay que trabajar mucho con los gobernadores, ¿eh? exactamente, Hay que trabajar mucho con los gobernadores que también se hacen los tontos, pero son parte de este desastre, ¿eh? totalmente, Autorizándole todo a Milei. totalmente de acuerdo, Así Carlos. que sí, No te por eso te molestamos, digo, hay que sí, dejar la resistencia y empezar con la pelea. Y nos bueno, quedamos con vamos a esa ver frase. Hay que dejar la sí, resistencia para ir a la acción concreta. El movimiento obrero exacto. merece esta reflexión de tus dirigentes como vos, que siempre estuvo parado en el mismo lugar, y no es precisamente la tibieza en la opinión, porque no somos neutrales, así se llama nuestro programa, y te agradecemos enormemente, Carlos. Te vamos a seguir molestando, si nos permitís, para poder divulgar A disposición. esta cuestión de manera federal. Gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo y pronto nos veremos, como siempre. Y bueno, vamos para recuperar la patria. Ese es el objetivo. Muchas ¿Eh? gracias, Carlos querido. Un saludo a todos los amigos por allá, tanto del Bueno, sindicato un como de la fuerte abrazo corriente a federal. todos y bueno, nos vemos. Seguramente nos vamos a ver. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, Carlos. Bueno, aquí así nos comunicamos, con estos datazos que nos dio Carlos Minucci. Va a haber una renovación, creo que tenemos una exclusiva. Tuvimos una exclusiva al aire, en vivo. Estoy aquí mirando a nuestros operadores porque nos quedamos impactados, ¿no? Va a haber una renovación de la cúpula de la CGT. Lo confirmó Carlos Minucci, que es el secretario general de APSE, del Sindicato del Personal Superior de la Energía en el país.